Familias nobles. El rey Teseo, en la antigua Grecia, distinguió a la sociedad de Atenas, en dos clases, los nobles y los artesanos, escogiendo a los nobles como magistrados y jefes de religión. El filósofo Solón, dejó el poder, la autoridad y los honores, a los nobles y los ricos. Y reservó al pueblo los cargos poco honrosos con el derecho de sufragio en las asambleas. En la antigua Roma, Rómulo conformó la nobleza con personas distinguidas por su mérito, por sus servicios, y por sus riquezas. Les dio el nombre de patres, y organizó con ellos un senado. Había dos grados de nobleza con relación al nacimiento. Los ingenuos, que eran los nacidos de padres libres y que habían disfrutado siempre de la libertad. Y los gentiles, que descendían de una familia antigua. La actividad laboral de algunos nobles romanos, les daba el derecho a mandar a hacer su retrato, pintura, o escultura, para ennoblecer a su familia. Las familias que habían tenido magistrados curules, ponían en los patios de sus casas armarios con nichos, y en ellos, el retrato de sus familiares hecho en cera, y con colores al natural. En los entierros, se sacaban estos retratos, y se llevaban en procesión detrás del cadáver a modo de triunfo. También había algunos otros signos exteriores de la nobleza, como eran las bolitas de oro que se colgaban al cuello de los niños, y los cristales que llevaban en sus calzados. Los nobles atenienses, adornaban sus cabezas con oro. Los persas, tenían el derecho de ir siempre a caballo. En la antigua India, utilizaban trajes dorados hechos de viso, un molusco utilizado para conseguir un fino hilo. Los nobles bretones utilizaban pinturas de color azul. En tiempos de Roma, se encuentran ejemplos de nobleza adquirida, por concesión imperial. En la nobleza feudal, todo poseedor de un feudo era noble, el poder que generaban sus feudos, establecía los diversos grados en la nobleza. Duques, condes y marqueses, son poderosos nobles que solo rinden homenaje a los reyes. En Francia, y de menor jerarquía, son los denominados barones, y en España, los ricos hombres, quienes a su vez, recibían el homenaje de señores de inferior categoría, poseedores de feudos más pequeños. Estos últimos constituían la pequeña nobleza, y eran llamados castellanos e hidalgos. La herencia de los feudos entre familiares, y las uniones matrimoniales entre familias poderosas, habían convertido a los nobles en un orden social cerrado. Ya no se podía ennoblecer a alguien por méritos o por los cargos desempeñados, se era noble de nacimiento. Para asegurar la herencia de padre a hijo, la nobleza fundaba linajes con los primogénitos, y los hijos no primogénitos, llegaban al rango de caballeros, a través de una ceremonia reglamentada. Una investidura que presuponía la consignación de las armas, y de las insignias. Categorías y definiciones en la nobleza. Un infanzón, es una denominación que agrupa a las distintas clases de nobles no titulados, en el reino de Aragón. Un hidalgo o hijodalgo, persona que por su sangre, es de una clase noble y distinguida, eran en su mayoría de Cantabria, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, y muy numerosos en Castilla la Vieja y Navarra. La categoría de solar conocido, y de devengar 500 sueldos, es decir, de casa más antigua y noble. Un gentilhombre, es un noble que servía en casa de los reyes. Un escudero, es un noble emparentado con una casa ilustre, por la que es reconocido, y tratado como tal, un hidalgo al servicio de una gran casa. Un caballero, es un hijodalgo de calificada nobleza, miembros de las órdenes militares. Los ricos hombres, son antiguos títulos de grandes riquezas o virtudes. Los de pendón y caldera, son ricos hombres de Castilla, con privilegios del rey para tener un pendón usado para movilizar gente, y la caldera, es decir, que los gastos corrían de su cuenta. Un conde, es un título nobiliario similar a gobernador de una comarca. Marqués, es un título nobiliario, que corresponde al líder que estaba al frente de una marca o frontera de su nación. Duque, es título nobiliario que se deriva de los antiguos gobernadores militares. Archiduques, eran príncipes de la Casa de Austria. Vizconde, persona que sustituía al conde. Barón, título nobiliario de más o menos dignidad según el país. Señor, título nobiliario poseedor de estados y territorios. Los nobles eran agasajados por los reyes, a cambio le cedían parte de sus riquezas y ejércitos para las batallas. Entre los años 1200 y 1400, los nobles eran ya dueños de inmensos territorios, y poseían grandes ejércitos, que los reconocían como sus líderes naturales más que al monarca mismo. La soberbia de los nobles, obligó a muchos reyes a entregar humillantes cantidades de dinero, para no ser destronados.
Los reyes se vieron obligados a dar entrada en las cortes a los plebeyos, para combatir políticamente la prepotencia de los nobles, al ver cercenada su autoridad regia. Con los reyes católicos, muchos nobles hicieron expediciones al Nuevo Mundo. Con Carlos V, los nobles vivieron siempre en campaña, participando en sus conquistas y derrotas. En 1556, con Felipe II de España, comienzan a ser cortesanos. En 1621, con Felipe IV, vivían de los privilegios reales y de las riquezas que generaban sus territorios, y conspiraban para conseguir cargos políticos, como gobernadores de alguna provincia, o virreyes en el Nuevo Mundo. Origen de algunas casas nobiliarias. La casa Robertina fue de origen francés, su antepasado más antiguo conocido fue Roberto II de Esvalle del año 807, y la tatarabuela pudo haber sido la princesa Clotilda del año 670, una hija del rey merovingio Teodorico III. Esta casa fue fundada por Roberto el Fuerte, conde de Blois, de Anjou, y de Tours, y marqués de Neustria. A partir del año 862 pasaría a la posteridad como padre de las dinastías reales de Francia, España y Portugal. Sus dos hijos serían reyes de Francia, con el nombre de Eudes I, y Roberto I, que lucharían contra los últimos reyes carolingios por el trono. La casa Robertina llegó a gobernar en Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Parma, Brasil, y el reino de las dos Sicilias. La nobleza y el clero, tras la muerte del último rey de la dinastía carolingia, los Capetos gobernaron, además de Francia, España, Portugal, Navarra, Nápoles, Polonia, Sicilia, y Hungría. La casa de Anjou, el antepasado más antiguo conocido de esta casa fue Ingelger I de Anjou, un noble francés del año 845, y su madre, Petronila, era hija de Hugo, hijo ilegítimo de emperador Carlomagno. La dinastía se originó en el condado de Anjou, al oeste de Francia. Se considera al noble y jefe militar, Fulco III, cuarto conde de Anjou, como el fundador de la dinastía en el año 987. La casa se dividió en dos ramas, llegando a reinar en Jerusalén, Inglaterra, Sicilia, Nápoles, Hungría, y Polonia. La casa de Ivrea. Los miembros de este linaje fueron llamados también Anscari, por su ancestro, Ansaire I de Ivrea en el 860. Este último emigró a finales del siglo IX a Italia, donde fue nombrado marqués de Ivrea en el Imperio Carolingio, en la región del Piamonte. Sin embargo, el primer miembro conocido de esta línea fue Amadeo d'Osseret, nacido en el 790, llamada también Casa de los Condes Palatinos de Borgoña. Fue un linaje noble originario del condado de Osseret, en el reino de Borgoña. Los miembros de este linaje fueron durante siglos condes de Borgoña, reyes de Italia, de León y Castilla, de Nápoles y Sicilia. De la Casa de Borbón, el ancestro más antiguo conocido fue Aimón I, del año 900, primer señor de Borbón, y Aimón II, fue señor desde 1116. El término Borbón procede del castillo de Borbón-l'Archambault, situado en el departamento francés de Auvernia. La Casa de Borbón obtiene más poder con el señor de Clermont, décimo hijo del rey Capeto Luis IX de Francia, que se casó con Beatriz de Borgoña, señora de Borbón. El primer duque de Borbón fue el hijo de ambos, Luis I de Borbón, en el 1319. Y en el siglo XVIII, los miembros de esta casa llegaron a los tronos de España y sur de Italia, destacando el reino de las dos Sicilias. De la Casa de Borgoña, Amadeo de Osseret es el antepasado más antiguo conocido. Fue conde de Osseret en el año 790, dentro del reino de Borgoña. Fue hijo de un Roch, conde de Ternois, y fundador de la dinastía de los Unróquidas de París. Esta casa fue una rama de la Casa de Ivrea, y fueron soberanos en el ducado de Borgoña, y en el reino de Portugal. La dinastía inicial de los duques de Borgoña se extinguió en el 1026 sin descendientes, y el heredero de la casa fue el duque Otón Guillermo, hijo del rey italiano Adalberto II de Ivrea, de la dinastía lombarda. En esos tiempos, el ducado ya había sido anexionado al reino francés de la Casa de los Capetos, en 1004, por el rey Roberto II de Francia. Y su hijo, el rey Enrique I, concedió el ducado a su hermano Roberto el Viejo, para que renunciara a la sucesión al trono francés, fundándose así la rama borgoñona de la dinastía de los Capetos. El último representante de la Casa Ducal borgoñona fue Felipe I de Roubres, que murió de peste en 1361. La Casa de Plantagenet.
Tiene su origen en Francia, en el condado de Anjou. Cuando en 1127, Godofredo V de Anjou, se casó con Matilde, única hija del rey Enrique I de Inglaterra. El antepasado más antiguo es Fulco III de Anjou, fundador de la Casa de Anjou. Fue la dinastía reinante en Inglaterra entre los años 1154 y 1399. Después de que el último Plantagenet fuera obligado a abdicar, la corona pasó a dos ramas secundarias de la dinastía, primero la Casa de Lancaster, y posteriormente, la Casa de York. La dinastía acabó finalmente en 1485, con la muerte de Ricardo III, dando comienzo al gobierno de la Casa de Tudor. En 1399, Enrique de Lancaster obligó a su primo el rey Ricardo II a cederle la corona, comenzando así la Casa de Lancaster, rama de la Casa de Plantagenet. En 1455, estalló la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentó a dos ramas de la dinastía Plantagenet, la Casa reinante de Lancaster y la Casa de York. Finalmente, Eduardo de York fue coronado rey. La Casa de York ostentó la corona hasta la batalla de Bosworth en 1485, en la que el rey Ricardo III es derrotado y muerto por el ejército de Enrique Tudor. Tras la batalla, Enrique es coronado rey, acabando así la Casa de Plantagenet y naciendo la de Tudor. La Casa de Lancaster era el nombre de una de las ramas menores de la Casa de Plantagenet. Fue creada cuando Enrique III de Inglaterra creó el condado de Lancaster para su segundo hijo, Edmundo de Lancaster, en 1267. La Casa de York fue una de las ramas menores de la Casa de Plantagenet, y estuvo involucrada en las Guerras de las Rosas, contra la Casa de Lancaster. Ricardo III de Inglaterra fue derrotado en 1485, en la batalla de Bosworth. Durante el enfrentamiento, varios nobles traicionaron a Ricardo, lo que facilitó su muerte. Tras ser coronado rey, Enrique VII tomó por esposa a Isabel de York, primogénita de Eduardo IV, unificando así las familias York y Lancaster en una nueva dinastía, los Tudor. De la Casa de Tudor, Merfyn Fritz fue rey de los territorios del norte de Gales en el año 825, y el antepasado más antiguo conocido de esta dinastía, perteneciendo a la Casa de Dineford, su fundador, Enrique VII. Fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda, y comprende una serie de 5 monarcas de origen galés, que gobernaron sobre el Reino de Inglaterra y el Reino de Irlanda, desde 1485 hasta 1603. La Casa de Valois es una rama menor de la dinastía de los Capetos, que reinó en Francia entre los años 1328 y 1589. Su fundador, Carlos de Valois, nacido en 1270, fue el tercer hijo de Felipe III de Francia e Isabel de Aragón. La Casa de Estuardo fue la dinastía reinante en Escocia, desde 1371 hasta 1603. Su fundador fue Roberto II, rey de Escocia. Su antepasado más antiguo conocido fue Walter Estuardo, nacido en el año 1296, siendo el sexto gran senescal de Escocia. La Casa de Dineford fue una casa real de Gales, y se refiere a los descendientes de su fundador, Carel ap Rodri, rey de Seisibol, hijo de Rodri el Grande. La Casa de Tudor de Gales e Inglaterra son descendientes por línea femenina de la Casa de Dineford, a través de su antepasado, Owen Tudor. La Casa de Wessex, también llamada sajona, está conformada por los monarcas ingleses de la línea sajona, comenzando por Alfredo el Grande, rey de Wessex desde el año 871, cuya victoria contra los daneses en el 878 llevó a la creación del Reino de Inglaterra. El antepasado más antiguo conocido fue Ealmund, nacido en el 784, fue un rey de Kent, y era hijo de Eafa, de Wessex. De la Casa de Normandía, su fundador fue Rollón el Caminante, un exiliado del Reino de Noruega en 874, que lideró un grupo de vikingos, en su mayoría daneses, y se dedicaban al pillaje en las costas del Mar del Norte y del Canal de la Mancha, sirviendo varias veces como mercenario en Inglaterra. El antepasado más antiguo conocido fue Ivar Alfnason, nacido en el 750, siendo un caudillo vikingo, Jarl de Noruega. La Casa de Normandía es la familia a la que pertenecieron los duques de Normandía y los monarcas ingleses inmediatamente posteriores a la conquista normanda de Inglaterra.
que gobernaron hasta que la dinastía Plantagenet subió al poder, en 1154. La casa Hohenstaufen, también conocidos como gibelinos, fueron una dinastía de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, monarcas de Alemania y de Sicilia, originaria de la región de Suabia. Su fundador fue Federico I de Suabia, nacido en el 1050, y fue duque de Suabia desde el año 1079. En 1125, heredaron las posesiones de la dinastía Salia, al producirse su extinción. La casa de Árpád es una dinastía noble de origen magiar, fundada por el príncipe Árpád, en el 890. Almos, príncipe de Hungría nacido en el 819, fue el padre, y uno de sus descendientes, Esteban I, se convirtió al cristianismo, y fundó el reino de Hungría, en el año 1000. Sus descendientes reinaron allí, hasta la extinción de la dinastía, con la muerte de Andrés III, en 1301. La casa de Orsini fue una de las familias nobles más importantes de Italia. Los orígenes de la familia Orsini se remontan a un tal Ursus de Paro, registrado en Roma, en el año 998. La casa de Montmorency fue una de las más antiguas e ilustres dinastías feudales de la nobleza francesa. Siempre fueron considerados en el primer lugar de la jerarquía nobiliaria de Francia, después de la Casa Real. Se dice que su primer antepasado, llamado Lisbius, fue un noble franco de finales del siglo V, principal líder militar de París, y compañero del rey Clodoveo I, siendo el primer guerrero franco que abandonaba el cristianismo arriano, bautizándose tras el rey, por el obispo de Reims, San Remigio. Se cree que Lisbius fue el ancestro de Busar de Montmorency, primer señor de Montmorency, quien vivió en el año 987. La casa de Borja fue una casa noble con origen en el pueblo aragonés de Borja, pero establecida en Játiva, reino de Valencia, y posteriormente en Gandía, y la península itálica. Fue muy influyente durante el Renacimiento. El mecenazgo de los Borgia fue muy importante, y alcanzó a artistas tan famosos como Miguel Ángel, Pinturicchio, Bartolomeo Veneto, Tiziano, El Bosco, y Leonardo da Vinci, quien diseñó numerosas máquinas de guerra para el ejército papal. La casa de Nassau, familia noble de Alemania, descendiente de los condes de Laurenburgo, originada alrededor del año 1100. Estos nobles construyeron el castillo de Nassau, y luego adquirieron posesiones en la margen derecha del Rin. Desde 1255 se dividió en dos líneas, la de Walram, y la de Otton. De la casa de Wittelsbach, el marqués de Baviera Bertoldo, fallecido en el 980, fue el antepasado más antiguo conocido de Otón I, y la dinastía reinó hasta la abdicación del rey Luis III de Baviera, en la Revolución Alemana de 1918. Es una dinastía alemana originaria de Baviera. El fundador fue Otón I de Wittelsbach, nacido en 1117, y fue un noble alemán que sucedió a su padre en 1156, con el nombre de Otón VI, y desde 1180, como duque de Baviera. La casa de Habsburgo. El fundador de la dinastía fue el conde Radbot de Habsburgo, nacido en el 985, pasando a controlar el castillo, como vasallo del duque de Suabia. Su antepasado más antiguo conocido fue Guntram el Rico, conde de Breisgau. Fue una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Los Habsburgo ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continuada, entre 1438 y 1740. También ocuparon en distintos momentos los tronos de los reinos de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría y Croacia y el Segundo Imperio Mexicano. Los Habsburgo eran originarios de un castillo en Argovia, actual Suiza. La casa de Trastámara fue una rama menor de la casa de Borgoña, por lo que su antepasado más antiguo conocido fue Reginaldo I de Borgoña, conde palatino de Borgoña, nacido en 986, e hijo de Otón Guillermo de Borgoña. La casa de Trastámara toma su nombre del condado de Trastámara, en el noroeste de Galicia. Esta familia noble reinó en Castilla, Aragón, Navarra y Nápoles. El fundador fue Enrique II de Castilla, nacido en el 1334, y la última representante trastámara que gobernó en España fue la reina Juana I de Castilla, que por su matrimonio con Felipe de Austria, y a través del hijo de ambos, Carlos I, el gobierno pasó a la Casa de Austria.
que es el nombre con el que se conoce a la dinastía Habsburgo, reinante en España en los siglos XVI y XVII, desde la proclamación de Carlos I en 1516, hasta la muerte sin sucesión directa, de Carlos II el Hechizado. Lo que provocó la Guerra de Sucesión Española.